Muy buenas noches para todos. Gracias por aceptar nuestra invitación a este webinar sobre shock hipovolémico, protocolos de urgencias. Mi nombre es Rolando Torres, gerente nacional del Sistema Integral de Emergencias, y vamos a plantear la metodología de trabajo y arrancamos. En primer lugar, vamos a tratar de demorarnos entre 30 y 45 minutos como máximo para dejar unos 10 a 15 minutos para preguntas. Entonces les voy a pedir que en el foro en el área de comentarios nos dejen todas sus preguntas y solo al final de la presentación vamos a responder las preguntas. Dentro de las personas que se inscribieron a este webinar tenemos personas de diferentes niveles académicos, desde brigadistas hasta médicos con especialización. Entonces vamos a tratar de usar un lenguaje muy sencillo, claro, y vamos subiendo el nivel de complejidad del webinar, del tema. Entonces, empecemos. El shock hipovolémico es una de las principales patologías que afectan en los escenarios de urgencias porque es letal si no se sabe manejar apropiadamente. Y sobre él existen muchos mitos y temas que no son muy claros, como por ejemplo, saber realmente qué es un shock. Escuchamos comentarios populares diciendo que si un choque la persona se desmayó, entonces está en shock. Si la persona tuvo un susto, entonces dicen que es un shock, porque realmente no tenemos claro cuál es el concepto de shock. Vamos a empezar definiendo el concepto y analizando sus principales características. Siguiente, por favor. Yo la manejo. Entonces, vamos a decir que un shock es la reacción del organismo ante una disminución de la perfusión en todos los tejidos del cuerpo. Para eso, entonces, tenemos que definir qué es perfusión. Vamos a decir que es el transporte de oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, un paciente en shock, lo que sucede es que a todas las células del cuerpo no les está llegando suficiente oxígeno. Eso se puede causar por múltiples razones, pero recordando nuestros conceptos básicos de primaria, la función de transmitir el oxígeno a todos los tejidos es del sistema circulatorio. Entonces vamos a decir que un shock siempre afecta el sistema circulatorio. Es una falla del sistema circulatorio. Dentro de sus grupos vamos a tener tres grandes grupos. Vamos a decir que el sistema circulatorio tiene un corazón. Entonces, todas las fallas asociadas al corazón, vamos a decir que son un shock cardiogénico. Tiene un sistema de vasos sanguíneos compuesto por venas, arterias y capilares. Perdón, cuando estos fallan, el shock puede ser obstructivo o distributivo y tiene un volumen de líquido que circula, que va a darle el nombre a lo que nos interesa, el shock hipovolémico. Pero profundizando en este tema, vamos a encontrar lo siguiente. Desde el punto de vista anatómico, el cuerpo humano es 40% sólido, 60% líquido. Shock hipovolémico es cualquier disminución de este volumen de líquido nos va a llevar el paciente a shock hipovolémico. Entonces, este 60% se va a dividir en 2/3 partes que están en el espacio intracelular y una tercera parte que está en el espacio extracelular. El líquido, de eso se va a dividir un 80% en el líquido intersticial y solamente el 20% es el plasma, esa porción líquida que está dentro de la sangre. Esto va a ser muy importante entenderlo porque cuando el paciente entra en shock va a entrar el primer mecanismo de supervivencia del cuerpo humano, que es la homeostasis, el equilibrio. Él va a tratar de mantenerse en equilibrio. ¿Cómo lo hace? Cuando le falta líquido en un espacio, por ejemplo, le falta plasma porque el paciente tiene una hemorragia, lo primero que va a hacer es decirle al espacio intersticial, oye, préstame líquido, y trae líquido del espacio intersticial. Luego, si le hace falta líquido en el espacio extracelular, va y le dice al espacio intracelular, a la célula, venga, necesito líquido, présteme líquido, y empieza a perder líquido el espacio de la célula, y eso es lo que lo va a llevar. La ausencia de oxígeno, nutrientes y líquidos es lo que va a llevar a la muerte de la célula. Entonces, vamos a centrarnos en el volumen vascular. Este líquido que está en el espacio intersticial, digamos que el oxígeno y nutrientes que él transporta se los va a gastar, se los va a comer los sistemas en este orden. Los intestinos son los que más demandan oxígeno y nutrientes. Van a requerir cerca del 30%. Los riñones el 20%. Los músculos 20%. El cerebro 15%.
la piel otro 10% y el corazón es el más eficaz de todos, porque por él pasa todo el líquido del cuerpo, pasa toda la sangre del cuerpo humano, pero él solamente consume el 5% del oxígeno y nutrientes que se requieren para lograr que el sistema funcione. Entonces, dijimos que shock es una disminución de la perfusión de todos los tejidos del cuerpo. Entonces, empecemos a analizar de qué depende todo esto y aquí cuando entendamos la fisiopatología del paciente en shock, vamos a entender cómo se nos complica y cómo lo reparamos y cómo lo prevenimos. Entonces, dijimos, la perfusión es el transporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos, lo vamos a medir a partir de la tensión arterial. Vamos a definir tensión arterial como la fuerza de oposición que hace la sangre al paso por los vasos sanguíneos. Ella va a depender de dos factores, el gasto cardíaco y la resistencia periférica vascular. El gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre o cantidad de líquido que bombea el corazón en un minuto. Y la resistencia periférica vascular es como el contrario de la tensión arterial. Es la fuerza de oposición que le van a hacer los vasos sanguíneos para que la sangre pueda circular por nuestras venas y arterias. El gasto cardíaco va a depender de dos factores. El volumen de eyección, que es la cantidad de sangre que le entra al corazón en cada latido, y la frecuencia cardíaca, la cantidad de latidos por minuto. Entonces, para calcular el gasto cardíaco, los que han trabajado en unidades de cuidado intensivo son muy hábiles en ese cálculo, es muy sencillo. El volumen de eyección es aproximadamente 70 centímetros cúbicos. Entonces, multiplico la frecuencia cardíaca del paciente por el volumen de eyección y me da el gasto cardíaco. Por ejemplo, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 100, lo multiplico por 70, me va a dar 7000, o sea, 7 litros por minuto sería el gasto cardíaco de ese paciente. Vamos a irnos por el lado del volumen de eyección. El volumen de eyección va a depender de tres factores. El primero es la precarga, la cantidad de sangre que las venas le están aportando al corazón. Este va a depender de la cantidad de sangre que está circulando. Y a su vez, como explicamos el principio de homeostasis, esta va a depender del volumen circulante. ¿Eso qué quiere decir? Que choque hipovolémico no solamente se causa cuando el paciente pierde sangre, sino cuando pierde cualquier otro líquido corporal. Hablemos del paciente de diarrea, el paciente que hace quemaduras de gran extensión. Son los dos casos más típicos de choque hipovolémico que no es asociado a la sangre. Y por supuesto, las grandes hemorragias nos van a llevar el paciente a choque hipovolémico. El segundo factor es el inotropismo. Vamos a definir como inotropismo la fuerza de contracción del corazón. Y el volumen de eyección también depende de la poscarga, que es una fuerza de oposición que el corazón debe vencer para que la sangre circule. Eso tiene que ver con esto que aprendíamos en el colegio de la ley de acción y reacción. El corazón envía la sangre con una fuerza, pero los vasos sanguíneos le devuelven otra, que es la reacción. Este va a estar muy vinculada a la resistencia periférica vascular que mencionamos al principio. La frecuencia cardíaca está regulada por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene sistema nervioso simpático y sistema que aumenta la frecuencia cardíaca a partir de la estimulación de los receptores alfa. Ojo que ese dato, ahorita más adelante vamos a hablar de el estímulo alfa-adrenérgico. Y por otro lado está el sistema nervioso parasimpático, que hace lo contrario, bajar la frecuencia cardíaca a través de la estimulación de los receptores beta. No es el tema de este curso, pero de este webinar, pero lo podríamos asociar un poquito después cuando le metan a leerse los que son médicos y enfermeros y hablar de dopamina y dosis alfa y dosis beta, eso por aquí está conectado. Tiene que ver con todo eso que estamos hablando. La resistencia periférica vascular depende de dos factores. La densidad de la sangre, entre más espesa sea la sangre, más difícil va a ser que circule por el sistema, y el calibre del vaso sanguíneo. Es decir, si nuestra vena, nuestra arteria, que es la que más nos interesa, es más gordita o más delgadita. Listo. El calibre, igual que lo veíamos antes, lo regula
el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático, a través de los receptores alfa, genera vasoconstricción, o sea, cierra el calibre de los vasos sanguíneos y va a aumentar la resistencia periférica vascular. Y parasimpático, a través de la vasodilatación, estimulación de los receptores beta, que generan vasodilatación. Eh, y a partir de eso, entonces ya vamos a empezar a analizar con todos estos datos qué pasa con el paciente cuando entra en shock. Entonces, lo primero que va a suceder es que por alguna razón, dijimos hemorragia, vómito, diarrea, pierde volumen de líquido. Entonces, eso va a hacer que, como lo explicamos en el mecanismo de homeostasis, la sangre entre a prestarle líquido al espacio intracelular intersticial. Entonces, se disminuye el volumen de sangre circulante. Eso va a hacer que al corazón le entre menos sangre. Entonces, baja la precarga, baja el volumen de eyección y cae el gasto cardíaco. Lo siguiente que debería pasar y pasa en fracciones de segundo es que se cae la tensión arterial y se disminuye la perfusión. Pero hasta aquí no estamos hablando de shock, estamos hablando de hipoperfusión. Definimos shock como la reacción del organismo ante una disminución de la perfusión. Entonces empecemos a ver cómo reacciona el organismo. La primera reacción va a ser generar adrenalina. Una descarga de adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, que busca subir el gasto cardíaco, subir la perfusión y nivelar la perfusión. Entonces, se sube un poquito la tensión arterial, se sube la perfusión y el paciente va a estar normal. Entonces, en el primer estadio del shock, ¿qué encontramos? Un paciente simpático adrenérgico, o sea, activo, agitado, eh, sudoroso, hablar fuerte, hablar rápido. Si le tomo la tensión arterial, la puedo encontrar normal, pero está con una frecuencia cardíaca y una frecuencia respiratoria un poco elevada, y hizo un mecanismo de compensación, y por eso la primera fase del shock se llama shock compensado, y logramos equilibrar la tensión arterial y el paciente aparece aparentemente normal. Ojo que este paciente es muy común en los servicios de urgencia y en la escena prehospitalaria, y lo despreciamos. Es, por ejemplo, la esposa que llega de un accidente de tránsito, ambos estaban en el mismo automóvil, se chocaron a la misma velocidad, ambos están dentro del mismo carro, y por alguna extraña razón, el papá, el señor, el esposo está gravemente herido, sangra por diferentes lugares, y cuando uno ve la señora aparentemente no tiene nada, está agitada, ansiosa, hiperactiva, habla fuerte, quiere que la atiendan rápido, y todo el mundo dice, no, claro, la adrenalina causada por el estrés emocional del accidente, todo eso es cierto. Entonces despreciamos a la paciente, le decimos que se siente ahí en la sala de observación, y cuando volvemos a los 30 minutos, la señora se desmayó y se nos murió. ¿Qué fue lo que pasó? Que no entendimos que esa paciente estaba en una fase de shock compensada. Truco para que eso no nos pase, eso tiene que ver con la cinemática del trauma. Si en un accidente de tránsito, en un escenario de trauma, hay por lo menos una persona gravemente herida, toda se debe manejar como si fuera gravemente herida. Y este es un paciente que la recomendación sería a la señora sacarla a otra camilla, de pronto generar una vía aérea, un acceso venoso permeable, y generar un acceso venoso permeable y eh, mantenerla en observación, porque sí puede ser que tiene una descarga simpático-adrenérgica generada por estrés emocional, pero también puede ser que tiene una hemorragia interna que no la vimos en la valoración inicial. Siguiendo con el ejemplo de esta señora, ¿qué va a pasar desde el punto de vista fisiológico si no hacemos una intervención oportuna en la fase compensada del shock? El siguiente escenario que va a suceder es que sigue aumentando la frecuencia cardíaca, se activan los otros elementos. Recuerde que la descarga simpático-adrenérgica también está asociada a vasoconstricción del sistema nervioso simpático, y va a empezar a generar un mecanismo de autoprotección que lo vamos a llamar redistribución. En el mecanismo de redistribución, lo que está pasando aquí es que el cuerpo humano va a empezar a quitar sangre de algunas partes no tan importantes para mantenerse
vivo y priorizar órganos blancos, órganos importantes, órganos vitales. Entonces, al primero que le vamos a quitar recursos es a los intestinos. Entonces, recuerden que los intestinos se comían el 30% del oxígeno en nutrientes. Entonces, ¿qué va a pasar con un paciente que no le llega suficiente sangre a los intestinos? Nos va a presentar el primer signo clínico y es inapetencia. Entonces, por eso es que las abuelas decían, paciente que come no muere, paciente que está inapetente ya nos está dando un signo de alarma. Podría estar ya en una segunda fase de shock, que es nuestra fase de redistribución. Si no, nosotros no atendemos adecuadamente a ese paciente, va a entrar en el siguiente nivel, que es quitarle líquidos a los riñones. Entonces, cuando en el servicio de urgencias hacemos un análisis de líquidos administrados, líquidos eliminados, nos damos cuenta que el paciente está haciendo disuria. Dicho en pocas palabras, el paciente no orina, orina muy poco líquido. ¿Por qué? Porque está tratando de guardar la mayor cantidad de líquido posible. Va a seguir los músculos. Si siguen los músculos, entonces el paciente empieza a perder fuerza muscular. Es ese paciente que esté consciente, se mueva, se ponga de pie dentro del servicio, pero yo lo veo ya camina lento, como dice la canción, ya camina lento, como devorando el tiempo, arrastra los pies, ya lo empiezo a ver decaído. Y entonces ese es el siguiente signo de alarma que me dice, oh, su paciente está mal. Pero por anatomía nosotros sabemos que si la arteria se hace vasoconstricción y baja la perfusión de los músculos, automáticamente va a bajar la perfusión de la piel. Si baja la perfusión de la piel, entonces el paciente va a estar pálido, una sudoración escasa, pegachenta, fría, que va a ser el siguiente signo de shock. Y va a bajar la perfusión distal. Entonces, cuando hagamos, por ejemplo, prueba de llenado capilar, vamos a encontrar un llenado capilar disminuido y aquí la tensión arterial ya puede empezar a bajar de los parámetros normales. El último, el que sigue es el cerebro y este es importante. Si le falta oxígeno y nutrientes al cerebro, lo que va, especialmente azúcar, lo que va a suceder es que el paciente empieza a decaer los estados de conciencia y pierde la conciencia. Aquí voy a hacer énfasis en un concepto. Mire todo lo que hemos hablado y hasta ahora el paciente pierde la conciencia. Tenemos mucho tiempo en el que nuestro paciente ya está en shock, ya ha hecho un montón de mecanismos de defensa y nosotros no nos hemos dado cuenta porque una de las creencias populares es que todos los pacientes en shock están inconscientes. Y resulta que la inconsciencia es casi una de las últimas etapas de estadios de este paciente en shock. Va a seguir el corazón. Si le falta oxígeno y nutrientes al corazón, lo que va a suceder es que el corazón empieza a perder fuerza. Empiezan a morirse poco a poco o a perder fuerza las células del corazón. Si las células del corazón empiezan a morirse por falta de oxígeno, el paciente va a entrar en la última fase del shock, que lo vamos a llamar irreversible. Después de que se caiga el inotropismo cardíaco y el paciente pierda fuerza, se cae la frecuencia cardíaca, se cae la tensión arterial y lo que necesita este paciente es un milagro. En muy pocas ocasiones puede sobrevivir, incluso si le reponemos sangre, porque no va a servir de nada reponerle sangre si no tiene un corazón fuerte y sólido que lo apoye. Entonces, a partir de ahí, aparecen también otros fenómenos dentro del paciente, tanto dentro del proceso de shock como el proceso de tratamiento que nosotros hacemos, que tenemos que tener en cuenta. El primero, los tres se reúnen en un proceso que vamos a llamar, suele llamarse la tría de la muerte del shock hipovolémico. El primero es la acidosis metabólica. Cuando le hace falta oxígeno y nutrientes a las células, empieza a hacer un proceso de respiración anaeróbica. Segrega ácido láctico, ácido fosfórico y aminoácidos y cambia el pH hacia acidosis, lo que va a producir va a acelerar nuestro proceso de hipoperfusión, porque la hemoglobina necesita un cierto nivel de pH para ser eficiente en el transporte de oxígeno. Si hacemos acidosis, lo que va a suceder es que la hemoglobina pierde su eficiencia y ya no transporta el oxígeno y los nutrientes de forma adecuada. De,
¿Cuándo más podemos nosotros dentro del tratamiento llevar al paciente una acidosis metabólica después de reposición de líquidos, especialmente solución salina? Eso lo vamos a detallar un poco más adelante porque la solución salina es rica en cloro que no se metaboliza muy rápidamente. Entonces, fácilmente lleva al paciente una acidosis hiperclorémica. El otro es hipotermia. Se define hipotermia como la temperatura central por debajo de 35. ¿Qué puede llevar a un paciente a hipotermia? La reposición de fluidos masiva, es decir, mucho líquido endovenoso dentro de la fase de reanimación, pero le administramos líquidos fríos o a temperatura ambiente. La exposición del paciente a bajas temperaturas, está mojado, el piso está frío, lo colocamos sobre una camilla metálica sin una cobijita, sin una sabanita, sin colchoneta. Eso también aumenta los niveles de hipotermia. Hicimos una excelente inmovilización por todos los riesgos de trauma. Tiene collarín cervical, inmovilizadores laterales, amarre con 6 correas y araña. Y recuerden que el movimiento del paciente también ayuda a generar calor. Entonces, si el paciente no se puede mover adecuadamente, entra dentro de uno de los factores generadores de hipotermia. Humedad en la ropa, el paciente entró al servicio, viene de un aguacero, viene mojado, viene y no nos preocupamos por reponerle ropa seca y tibia, y eso va a ayudar a generar el fenómeno de hipotermia. A eso súmele la temperatura ambiental, especialmente en la escena prehospitalaria. Está de noche, son las 3, 4 de la mañana. La temperatura ambiente puede estar incluso en 3, 4 grados centígrados y nosotros no nos preocupamos por ese detalle en el manejo adecuado del paciente y terminamos permitiendo que pierda temperatura. Si nosotros manejamos estos tres elementos, ¿qué va a suceder? La acidosis sumado a la hipotermia va a alterar la coagulación, va a hacer que el paciente no pueda coagular adecuadamente, los tiempos de trombina y protrombina se van a aumentar. A eso súmele que estamos diluyendo el volumen de sangre en un mar de líquidos endovenosos y lo que va a hacer es llevar el paciente a una coagulopatía. Entonces, eh, los efectos de la hipotermia van a ser disminución de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, con la disminución, un aumento de la resistencia periférica vascular sistémica, puede llevar al paciente a arritmias, una disminución de la complianza pulmonar, es decir, la capacidad de expandir el tórax para tomar aire, una acidosis metabólica que ya le explicamos, una depresión del sistema nervioso central y una coagulopatía. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer dentro del manejo de este paciente? El primero es la prevención de la sobreexposición al frío. Si está para el personal prehospitalario, si está botado en un charco, sáquelo lo más pronto posible, cámbiele la ropa, quítele ropas húmedas, busquemos mecanismos de calentamiento externo, como simplemente calentar una cobijita, el uso rápido y adecuado de la calefacción de la ambulancia durante el traslado y la administración de líquidos tibios cuando se pueda. La coagulopatía, hablamos de la dilución de las plaquetas y los factores de coagulación cuando administro demasiado líquido. Entonces, esto nos va a reducir la consistencia del coágulo y si el paciente tiene una herida, recuerden que la coagulación tiene una primera fase que es la fase hidrosoluble. Si yo le administro demasiado líquido dentro de la fase hidrosoluble, voy a disolver los coágulos, voy a disolver las plaquetas y lo que va a suceder es que llevamos el paciente a que se rompan estos coágulos y las hemorragias no se controlen de la misma forma. Si a eso le aumentamos la acidosis metabólica, por ejemplo, por acidosis hiperclorémica, por el uso excesivo de líquidos, el pronóstico de supervivencia del paciente es escaso. Entonces, el tratamiento general va a ser el control de la causa, mejorar la reposición de oxígeno, evaluar la perfusión permanente mediante el control de tensión arterial y el aumento de temperatura corporal, que puede ser con medidas básicas como cambiarle la ropa y ponerle una ropa tibiecita o ponerle una manta o usar la calefacción ambiental. No está indicado como primera medida es el uso de líquidos tibios, pero dependiendo del contexto puede ser una medida interesante. Entonces, dentro de estas causas vamos a centrarnos en la reposición de líquidos
como una de las estrategias Gold estándar que hemos usado durante mucho tiempo para el manejo de este paciente. Entonces, hablaremos de terapia de volumen como el reemplazo del volumen de una cantidad terapéutica de la cantidad de líquido perdido. Para eso tenemos que recordar todos nuestros elementos de fisiopatología y la parte de anatomía y manejo de los líquidos. Entonces, aquí vienen las decisiones. Dentro de los líquidos que encontramos en el servicio de urgencias vamos a encontrar que hay cristaloides o coloides. La diferencia entre cristaloides y coloides es el tamaño de la molécula. Vamos a decir que coloides tienen un alto peso molecular entre 1 y 100 nanomilímetros, mientras que los cristaloides están por debajo del bajo peso molecular, por debajo de 1 nanomilímetro. Estamos hablando de que cristaloides no es otra cosa que agua y sales minerales, sodio, potasio, cloro, dependiendo del tipo de líquido endovenoso que vamos a usar. Pero piensen que estos son tan pequeños que son moléculas de la tabla periódica, mientras que los coloides son sangre o sustitutos químicos de la sangre como el hemacel. Entonces, hay una gran discusión. La lógica podría decir que si el paciente tiene una hemorragia, lo primero que debiéramos hacer es administrarle coloides. Sin embargo, no es la mejor indicación. Recordemos que por el mecanismo de homeostasis se han prestado líquidos. Entonces, cuando yo empiece a reponer líquidos, este líquido coloide va a ocupar el espacio intravascular porque tiene una molécula muy grande, pero tiene una porción líquida que se va a ir por el mecanismo de homeostasis al espacio extracelular y luego al espacio intracelular. Lo que va a suceder es que hidratamos la célula, pero toda la porción sólida que tiene el coloide se va a quedar dentro del vaso sanguíneo por el tamaño de la molécula. Eso lo que va a hacer es aumentar la densidad de la sangre, lo que trae como consecuencia que se aumenta la resistencia periférica vascular y aunque se sube la tensión arterial, realmente no le está llegando adecuado oxígeno y nutrientes a los tejidos porque la sangre ya no puede circular con la misma velocidad. Tendría que generar un aumento del inotropismo cardíaco. Por eso, en la fase inicial del paciente en shock, en el manejo de urgencias, la recomendación gol estándar es usar cristaloides. ¿Por qué? Porque por el tamaño de la molécula permite que tanto la porción sólida como la porción líquida pasen del espacio intravascular al intersticial, del intersticial al intracelular y se mantenga el equilibrio sin afectar la densidad de la sangre. ¿Listo? Entonces, dentro de los cristaloides vamos a tener tres grandes grupos: los cristaloides hipotónicos, los cristaloides isotónicos y los cristaloides hipertónicos. Y aquí hay grandes discusiones sobre si usamos hipotónicos, usamos isotónicos o usamos y qué es lo que vamos a usar. Entonces, antes de entrar a esa discusión, vamos a trabajar con un dato. ¿Cuál es la osmolaridad celular? 280 a 300 microsmoles por decilitro. Entonces vamos a decir que isotónica es cualquier solución que esté entre 280 y 300. Hipotónica, cualquiera que esté por debajo de 280. Hipertónica, cualquiera que esté por encima de 300. Ojo a esos datos porque vamos a crear controversia más adelante. Entonces, ¿qué va a pasar si coloco soluciones hipotónicas? Aquí vamos a aplicar, a funcionar con un mecanismo que conocemos desde el colegio, que es ósmosis. Ósmosis es el paso de una sustancia a través de una membrana semipermeable del área de mayor concentración al área de menor concentración. Si yo digo que es hipotónico, quiere decir que tiene más líquido, menos sólidos. Entonces, si hay más líquido, el líquido va a pasar del área de mayor concentración al área de menor concentración. Quiere decir que vamos a llenar la célula del líquido. Puede ser muy interesante porque la tenemos deshidratada, pero si se hace en exceso, va a generar edema. Ojo que esta es una discusión que nos va a llevar a casos muy importantes. El manejo de líquidos en el paciente de trauma craneoencefálico, si tiene un edema celular, pues no le puedes colocar un hipotónico porque va a generar más edema. Si tiene quemaduras, por ejemplo, de gran extensión que vienen acompañadas con edema, pues tampoco. Y si está haciendo un shock anafiláctico en el cual nos está haciendo un edema laringio, por ejemplo, pues no sería la mejor opción administrar un hipotónico. Si administro un hipertónico va a ocurrir lo contrario, es decir, que tiene más sólidos, menos líquidos. Entonces aquí va a quitarle los líquidos de la célula y pasárselos
al espacio extracelular y lo que nosotros necesitamos es mantener hidratada la célula. El resultado, tampoco es recomendable administrar soluciones hipertónicas. Por eso, encontraremos que casi todas las recomendaciones nos llevan a que lo que debo hacer es administrar una solución isotónica. ¿Cuál es la idea? Aumentar el volumen sin modificar la concentración de sólidos en el espacio intracelular y el espacio extracelular. ¿Qué tenemos en el mercado? Tenemos soluciones, las famosas soluciones isotónicas serían lactato de Ringer, solución salina normal y destroza al 5%. Eso es lo que solemos encontrar en la literatura, pero si generamos un análisis mucho más detallado, vamos a encontrar lo siguiente. El lactato de Ringer tiene 272 micromoles por decilitro, quiere decir que es hipotónica. La solución salina normal tiene 308 micromoles por decilitro, o sea que es levemente hipertónica, y la dextrosa al 5% tiene 252 micromoles por decilitro, luego es hipotónica. Pero eso es lo que encontramos en el mercado para hacer nuestro manejo terapéutico. Entonces, ¿qué decisiones tomamos con esto? Entonces, la primera indicación ya está planteada. No se debería usar una solución hipotónica como el lactato de Ringer ni en el paciente de trauma craneoencefálico, ni en el paciente del shock anafiláctico, ni en el paciente quemado mayor, porque nos los va a llevar a acelerar el edema. En esos casos, la indicación sería usar solución salina normal o dextrosa al 5%. No suele usarse dextrosa al 5% porque como es una solución con azúcar y estamos en un escenario de urgencias donde no conocemos si el paciente es diabético o hipoglicémico y eso nos podría generar una complicación en el manejo inicial de urgencias, pues lo más cómodo es irnos hacia la solución salina normal, que además la osmolaridad, aunque es de levemente hipertónica, está muy cerca a la osmolaridad normal, entonces el riesgo de complicaciones del paciente es casi imperceptible. Entonces, aquí luego viene la otra discusión sobre las concentraciones. Esta la vamos a pasar rápidamente porque la discutimos al principio. La solución salina, recuerden que los dos electrolitos más importantes del cuerpo humano son sodio y potasio. Y la solución salina normal va a ser alto en sodio, muy importante, pero muy alto en cloro. Y el metabolismo del cloro no es muy rápido. Entonces, va a metabolizar este sodio, el cloro lo va a metabolizar muy lentamente y eso es lo que nos lleva al paciente al riesgo de acidosis hiperclorémica. El lactato de Ringer, por el contrario, tiene un poquito menos de sodio, pero también tiene potasio y su nivel de 272 micromoles no nos lo lleva a acidosis hiperclorémica. Tiene, por lo menos no tanto, tiene un pH de 6.5, pero tiene un problema y es que es un lactato. Este lactato viene de lactosa, viene con azúcares derivados de la leche, luego tiene azúcares. Entonces tampoco sería la mejor elección en un paciente eh, indicado para diabetes o hipoglicémica. Pero tampoco, son decisiones que tenemos que acompañar en la escena prehospitalaria, en el escenario de urgencias. Luego, la recomendación sería a todo paciente de escenario de trauma, aunque no manifieste signos evidentes, hágale una glucometría y descarte esos escenarios, porque nos complican la situación. Entonces, ¿qué cantidad de líquidos administrar? Sabiendo todo eso. Tenemos dos escuelas que son la hipotensión permisiva y la reanimación con líquidos. Programas como el ATLS y el PHTLS son muy amigos, o eran hasta hace algunos años, de las altas reanimaciones con líquidos. La fórmula es más o menos conocida, que es reponer 3 veces la cantidad perdida. Entonces decíamos que para calcular el volumen de líquido del paciente, administrábamos, cogíamos el peso, lo multiplicábamos por el 7%, luego a partir del grado de shock calculamos si había perdido el 15%, menos del 15%, del 15 al 30, del 30 al 45, más del 45%, y empezamos a hacer reposición de líquidos de gran volumen.
No, no la recomendaría en la escena prehospitalaria en primer lugar porque las ambulancias no suelen tener grandes cantidades de líquidos y segunda por todo lo que hemos hablado, el riesgo de hipotermia, de coagulopatía, de acidosis hiperclorémica. En la otra escuela es la hipotensión permisiva, que quiere decir mantener al paciente, reponer líquidos, sí, pero manteniendo al paciente con una presión arterial media entre 65 y 75. No les gusta mucho, especialmente el personal prehospitalario, porque le tocaría a uno o tener un monitor de signos vitales o ser muy hábil para calcular la fórmula de presión arterial media. Entonces yo le regalo un truquito que está conectada con las guías de manejo prehospitalario del trauma craneoencefálico de Brain Trauma Foundation. Manténgalo con una presión arterial sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio y entréguelo a la escena prehospitalaria, el servicio de urgencias. Incluso dentro de esas mismas recomendaciones, la recomendación va hacia mantenga al paciente en hipotensión permisiva casi hasta la escena prequirúrgica. O sea, esas reposiciones de grandes volúmenes de líquidos y coloides se harían dentro de la sala de cirugía y no ni en el servicio de urgencias ni en la escena prehospitalaria con los criterios de manejo de líquidos que habíamos mencionado antes. Es decir, solución salina normal en el paciente de trauma craneoencefálico, en el paciente de edema por anafilaxis, en el paciente quemado mayor y lactato de Ringer en el típico paciente de choque hipovolémico por sangrado. Eh, Ese sería como la conclusión de nuestro webinar. Dentro del manejo del tiempo, estamos a 36 minutos y podríamos dar paso a la lectura de las preguntas que tenemos en sala. ¿Listo? Listo, que por favor, entonces, por favor, los comentarios los dejan, las preguntas que tengan van para este momento y las dejan en la cajita de comentarios que nos da en Facebook y para que yo las pueda leer y ayudarles con las respuestas a sus preguntas. Bueno, listo. Algunos de un comentario que acabo de leer. Algunas de las personas que durante el proceso de inscripción me dijeron que sí expedíamos certificado de asistencia. Entonces, sí vamos a expedirle certificado de asistencia a las personas que por favor diligencien el formulario de asistencia que está dentro de los comentarios en el Facebook para que por favor eh, nos den sus datos, confirmemos quiénes asistieron al webinar a la hora indicada y solo a esas personas les vamos a expedir el certificado. Para las personas que no pudieron asistir a nuestro webinar por alguna razón, en próximos días lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube y los vamos a redireccionar. Les vamos a enviar un correo con el enlace a nuestro canal de YouTube para que por favor puedan ver el webinar, pero solamente recibirán certificado de asistencia a las personas que asistan al webinar en este momento. Vamos a dar, estaba planeado 45 minutos más 15 de preguntas, entonces vamos a cerrar el formulario a las 8 de la noche. Bueno, listo. Manuel Ricardo nos está preguntando si el paciente está perdiendo sangre completa, ¿por qué no reponerle sangre completa? La respuesta es un poquito larga y vamos a empezar a devolvernos. Recuerda que nuestro paciente de shock, cuando empezó a perder líquidos, no solamente del espacio intravascular, sino del intersticial y el intracelular. Cuando yo le administro sangre, como es un coloide, entonces lo que va a suceder es que la parte sólida de la sangre, que es los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas,
se van a quedar dentro del vaso sanguíneo, pero la porción líquida no, porque recuerda que la célula está deshidratada. Entonces la porción de líquida del plasma por homeostasis va a ir pasándose al espacio intracelular, intersticial, para luego llegar al espacio intracelular. Lo que va a suceder entonces es que la sangre se vuelve más espesa. Al ser más espesa, el corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo para transportarla. Pero como no puede hacerla porque no está bien perfundido, la sangre va así circular, pero circular más lentamente. Lo que va a hacer que lo que realmente tenemos que hacer, que no es reponer volumen, sino llevar el oxígeno y los nutrientes a la célula, no se logre porque la sangre es muy espesa. En ese caso, la recomendación, si quieres reponer sangre, es que primero repongamos cristaloides, como lo habíamos planteado, para hidratar la célula. Y cuando yo tengo una presión arterial sistólica por encima de 90, quiere decir que ya repuse el líquido en la célula y empiezo a reponer sangre en ese momento. Eso me va a permitir garantizar que toda la sangre, la porción sólida y la porción líquida, se va a quedar dentro del vaso sanguíneo. Si no, lo que va a suceder es que el paciente no logra una adecuada perfusión de tejidos y yo meto sangre y empiezo y no entiendo por qué mi paciente no se recupera. Espero haber dado respuesta a la pregunta. Veamos qué otra pregunta tenemos. En el WhatsApp está Milena Ortega. A ver, no la encontré. No, espera. Milena Ortega, si no tenemos ropa para reponer al paciente con hipotermia, ¿qué se hace? Pues cada escenario de trauma, especialmente la escena prehospitalaria, es diferente. Pero si el paciente viene con ropa mojada, quítesela. Si tiene una sábana, una cobija, una chaqueta, una chaqueta, lo que tenga, siempre que no esté mojado, va a ser importante, importantísimo. En los escenarios de la escena prehospitalaria, porque en la escena de urgencias no se presenta, aísle al paciente del piso. Si lo que tiene es un cartón, ponga un cartón, pero no deje que el paciente siga perdiendo temperatura por intercambio con objetos físicos. ¿Qué lo va a llevar a perder temperatura? El piso, que está frío, y el aire. Entonces piense en esos dos escenarios y para tu respuesta hay 1000 preguntas que están asociadas a qué recursos tengo, con qué cuento. Como te decía, una sábana, una cobija, un cartón, lo que disponga. Laura dice, ¿facilitarían esta guía? Vamos a dejarles publicados el video para que lo puedan ver cuantas veces quieran y analizar el contenido, pero en este momento no tenemos un documento escrito sobre toda esta guía para podérselos enviar. Magin Janoar dice, un paciente de choque hipovolémico, ¿cuánto de solución salina sería necesaria si la sangre es demasiado baja? Pues primero hay que responder una pregunta, ¿qué es demasiado baja? Pero entonces, hay unas fórmulas, pero si nos vamos con la más fácil, que es hipotensión permisiva, te diría, no me estás dando la tensión arterial del paciente, pero te diría, bolo de 500 centímetros cúbicos y mire la tensión arterial. Después de que haya pasado el bolo a chorro de 500 centímetros cúbicos, miro si la sistólica está por encima de 90 o no. Si la sistólica está por encima de 90, déjele la solución a mantenimiento. Si la sistólica está por debajo de 90 o se le baja, siga administrándole bolos de 500 hasta mantenerlo estable con unas sistólicas por debajo de 90. Si revisan literatura como el ATLS y el PHTLS, te va a decir que hay fórmulas como que mire la frecuencia cardíaca del paciente, si la frecuencia, y ¿qué le recomiendo yo? Miren el segundo dígito, por ejemplo, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 125, el segundo dígito es 2, luego el paciente tiene un shock grado 3, perdió entre el 30 y el 45% de su volumen total, coja el volumen total del paciente, multiplíquelo por 7, entonces, por ejemplo, si pesa 80 kilogramos, digo 8 por 7, 56, tiene 5.6 litros de sangre, a eso lo multiplico por 45%,
te va a dar una cifra más o menos de 2.300 a 2.000 centímetros cúbicos. Administrele ese volumen y revalúe, pero no se la recomiendo en un paciente quemado mayor, por ejemplo, porque nos va a hacer acidosis hiperclorémica. Yadelix Limas, Wilmer, Wilmer Rafael dice, si el paciente pierde gran cantidad de sangre, ¿qué líquido endovenoso podemos utilizar en el caso? El criterio, Wilmer, no es por el tipo de líquido, la cantidad de líquido que pierde, sino por la causa que generó la pérdida de líquido. Entonces, volviendo a lo que decíamos, si es el paciente típico de trauma, que viene con un trauma abdominal, un trauma de tórax, la recomendación sería fracturas, trauma por explosión, la recomendación normalmente sería el lactato de Ringer. Si tiene trauma cráneoencefálico, la recomendación es solución salina normal. Si es un paciente de shock anafiláctico o un paciente quemado mayor, nos iríamos con solución salina normal. De resto, en todos los demás escenarios, vamos con lactato de Ringer. Y la cantidad no lo va a determinar la patología del paciente. Si bien existen fórmulas matemáticas como esa, se arman contradicciones, por ejemplo, en el paciente quemado mayor, si voy a usar fórmula de Parkland o uso las de Choc. Entonces, la verdad es que la medicina nos enseña que cada paciente es singular y debo es entender cómo está reaccionando el paciente al tratamiento para reajustarlo y no quedarnos simplemente con fórmulas matemáticas. Todas las fórmulas matemáticas que hay en el mercado son muy útiles, pero debo contrastarlas siempre con la respuesta del paciente. Voy con Yadelix Limas. ¿Qué cantidad de solución necesita en una paciente con shock con sangrado de Ringer? Aquí hay un ejemplo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, aquí hay dos cosas. La primera que creo que ya planteamos, ¿qué cantidad de solución necesita una paciente en shock con sangrado? Pues si es un sangrado, ya planteamos que yo le recomendaría hipotensión permisiva y no irnos a hacer grandes suministrar líquidos en gran volumen, entonces les diría 500 centímetros cúbicos, evalúe la tensión arterial, si la sistólica está por encima de 90, páselo a mantenimiento, si la sistólica está por debajo de 90, administrele otro bolo de 500 centímetros cúbicos, pero siga evaluando el paciente periódicamente, máximo cada 3 a 5 minutos, para mirar qué pasó con la tensión arterial, porque la puedo tener por encima de 90 y a los 3 minutos, si tengo una hemorragia interna, en curso ya está otra vez por debajo de los 90. Entonces, esto es un paciente que requiere un seguimiento de signos vitales permanente. ¿En cuánto tiempo? En el menor tiempo posible. Mm, Vamos a mirar las circunstancias y cada paciente es diferente. Y recuerden, es la respuesta fisiológica del paciente la que nos va diciendo cómo debo comportarme más que cualquier una fórmula matemática. Por eso establecer cantidades fijas es difícil. Para Manuel, entonces, normalmente el aire acondicionado en el centro de salud que lo tenga o que se hace. La verdad, el aire, esto va más con las recomendaciones de higiene industrial que propiamente en salud, pero debo tener unas condiciones de temperatura del servicio de urgencias confortable. Es decir, que si estoy en un escenario frío, porque Manuel no nos dice en qué ciudad está, pero si yo estoy en una ciudad donde normalmente hace frío, cosas de 8 o 9 o menos grados centígrados, es posible que necesitemos aire acondicionado. Si estamos en una ciudad de tierra caliente, donde la temperatura ambiental es de 20 piola, pues mírelo, asesórese de un higienista industrial pensando en que el aire frío tampoco va a ser beneficioso para nuestro paciente. Lisa Estefanía, listo. Entonces, Yulitza Estefanía Acevedo Pavón nos pregunta cómo se controla la hemorragia si el paciente tiene una fractura en la cual el hueso roto sale al exterior. Yulitza, voy a hacerte franco. Eh, en el formulario de inscripciones de asistencia que está en el Facebook, está el tema de
¿Qué temas para nuevas conferencias recomiendas? Vamos a hacer una sobre control de hemorragias y muy seguramente ahí te podemos profundizar en la respuesta a cómo se controla esa situación. Pero te diría que dentro de las técnicas de control de hemorragias, no, cubro la herida donde está el hueso salido, pero no hago presión directa. Puedo hacer presión indirecta y tendrías que evaluar otros criterios clínicos como el uso de torniquetes para control de hemorragia que tienen unos protocolos muy específicos que tendremos que hacer, que los prometo, los miraremos en un próximo webinar sobre estrategias de control de hemorragias por presión proximal, que sería como la más apropiada en esos escenarios de fractura con hueso roto. La otra que Yulitza no nos plantea es si estamos en la escena prehospitalaria o estamos en el escenario quirúrgico, en el escenario de urgencias, y la respuesta aquí puede cambiar bastante si mi paciente está en un escenario prehospitalario, así mi paciente está en un escenario de urgencias, si el personal con que cuento tiene entrenamiento en manejo de ortopedia y qué es lo que esperaría encontrar en un servicio de urgencias, si saben o no hacer la reducción de esa fractura, y eso cambia totalmente los protocolos de manejo. Por eso amerita casi un webinar completo de 1 hora resolver esa pregunta de hemorragias de gran volumen. Milena Ortega nos pregunta, ¿cuándo podría ser una nueva clase? Entonces, para Milena, eh, sobre esta clase específicamente de choque hipovolémico, la vamos a dejar colgada en el Facebook y la vamos a dejar colgada en nuestro canal de YouTube para que la puedan ver cuando quieran, sin ninguna restricción. Pero si Milena quiere que hagamos otra clase sobre otro tema, entonces nos lo dejas en recomendaciones en el formulario de asistencia y lo que vamos a hacer es programar. A mí me gustaría un webinar cada 15 días sobre los diferentes temas que ustedes van proponiendo. Yasmín Camargo González nos pregunta, nos da las gracias y dice que excelente información. Gracias a Yasmín por asistir y sus comentarios. Este webinar es una presentación corta de uno de los temas que manejamos en nuestros cursos. Por correo electrónico les estaremos enviando con regularidad la información sobre todos los cursos que nosotros manejamos en diferentes temáticas como soporte vital básico, avanzado, manejo del duelo, manejo de pacientes con productos químicos y como para mantenerles, ya estos cursos son más extensos, son cursos del orden de 40 horas con una metodología un poco distinta, pero eso no quiere decir que no nos pueden recomendar en el formulario de inscripción algún tema de alguno de esos cursos que les parezca interesante, como por ejemplo el manejo del paciente HAZMAT en la escena prehospitalaria, que es bastante interesante. ¿Qué otra pregunta tenemos? Entonces, si no hay más preguntas y sabiendo que son las 7 de la noche, 53 minutos, me dice, listo, llegó una pregunta. Veamos qué dice la pregunta. Engelsbell, si el paciente en trauma craneoencefálico pierde un gran porcentaje de sangre, ¿cómo equilibrio la pérdida? Administre solución salina normal por hipotensión permisiva, procurando que el paciente mantenga una presión arterial sistólica por encima de 90 o una media entre 65 y 75. Esto es muy importante la pregunta de Engel, porque esto nos da para todo un webinar sobre trauma craneoencefálico, pero recordando el tema del paciente del trauma craneoencefálico, resulta que si yo hago una reposición excesiva de líquido, el paciente de trauma craneoencefálico tiene unos mecanismos de defensa que los voy a neutralizar, y lo que voy a hacer es que si le administro demasiado líquido endovenoso, lo voy a mandar a edema cerebral. Pero si no me preocupo porque el cerebro esté bien perfundido, entonces no nos va a servir de mucho si el paciente hace necrosis o isquemia cerebral y se mueren las células del cerebro. Deli Sofía Ruiz Medina nos da las gracias por su ponencia, una excelente explicación del tema.
Daisy Sofía, quedamos a tu servicio. Por favor, en el formulario de asistencia, colócanos qué otro tema te gustaría que tratáramos para volvernos a encontrar en una próxima ocasión. Veamos qué otra pregunta tenemos en el chat. Ahora sí, no tenemos más preguntas en el chat, entonces vamos a dar por terminado este webinar y nos estaremos comunicando con ustedes vía correo electrónico. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.